medida en que vamos madurando, en la medida en que van pasando los años, muchas veces tenemos la idea de pensar que el trabajo que se tiene que hacer para el Señor está en los jóvenes y que es las nuevas generaciones las que deben hacerlo. Sin embargo, estas canas y esta experiencia que Dios te ha dado en el camino de la vida no son para que las guardes en tu vida. De la misma manera como una abuela o un abuelo guían a sus nietos y a las nuevas generaciones con ejemplos de vida, contándoles qué es lo que ellos deben hacer para vivir mejor y qué es lo que no deben hacer para poder evitar dolores y contratiempos. De la misma manera, en la medida en que vas caminando con Jesús, las experiencias que vives con Cristo son para que las puedas compartir, para que puedas decirles a otros las cosas que deben hacer o que no deben hacer para que vivan una mejor vida cristiana. No pares, no te detengas, aunque te hayan hecho daño en la iglesia, aunque hayan hablado mal de ti, aunque se rían de pronto de tus talentos, aunque sencillamente te recuerden como la persona vieja o antigua que tú eras, aunque te hayan etiquetado y no te quiten esa etiqueta, nunca, nunca, hasta cuando estés muerto te la van a poner en el dedo gordo del pie. El borracho de la familia, el mentiroso, el mujeriego, la divorciada, la solterona, la chismosa de la iglesia. Yo no sé, tantas etiquetas que este mundo pone, tantas etiquetas que a veces recibimos, pero yo quiero recordarte que tú no eres quien ellos dicen que eres, tú eres quien Dios dice que eres. Así que no pares, nadie te mandó a parar, nadie te mandó a bajar la guardia, porque vale la pena servir a Dios. Y justamente el tema de esta noche o de este momento es un tema que el Señor trajo a mi vida hace muchos años atrás. Una vez, escuchando a un pastor mexicano de apellido Salomé, Carlos Salomé, mencionó una historia de uno de los personajes bíblicos que para mí fue o es uno de mis personajes favoritos, tal vez por las mismas similitudes que tiene mi vida con él. Entonces, abracé ese mensaje y lo adapté de una manera y estudié un poco más pidiéndole al Señor que nos mostrara si realmente valía la pena servir al Dios de los ejércitos. Si realmente vale la pena pasar todas esas experiencias que a veces vivimos en la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia misma, donde tú te congregas o donde tú estás, te ha fallado? ¿Cuántas veces de repente has visto un pastor que era tu ejemplo de vida, que era tu ejemplo ministerial, caer en el pecado? ¿Cuántas veces has visto de pronto esa política que a veces hay en las organizaciones o en las iglesias para colocar miembros de iglesia en una posición o en otra posición? Toda la vida, desde que tenía 19 años y comencé la parte ministerial, comencé a ejercer el ministerio. Uno de los momentos que yo más odiaba eran los momentos de nombramientos y los momentos en los que se ponían los nuevos nombres, tanto en la iglesia como en la conferencia o en la asociación o en la misión. La gente cambiaba. La gente con anhelo y con deseo de poder cambiaban. Habían unos pastores que eso me saludaban y me decían: Cecita, ¿cómo estás, Cecita? ¡Ay, qué predicador! Tan lindo, precioso. Eso me parezco a la Chilindrina. Y la realidad es que después decían: Cecita, tú vas a votar por mí, ¿cierto? Vas a votar, y vota por mí, yo te pongo como director de jóvenes. Y una mafia que a veces hay dentro de las mismas organizaciones e instituciones. Y no estoy hablando de una religión en específico, estoy hablando de todos los lugares. Siempre el ser humano anhela poder. Siempre el ser humano anhela subir y muchas veces sin importar por encima de quién lo hagan o cómo lo hagan, pero quieren lograr esos lugares, esas posiciones en las iglesias. También vi cómo muchas veces en iglesias, personas que llevaban años sirviendo al Señor, de repente un día los sentaron en la banca. Y los sentaron en la banca, y porque los sentaron en la banca, pues no les gustó y nunca más volvieron.
Sencillamente dejaron de ir a la iglesia, se enojaron con el pastor, se enojaron con la organización, se enojaron con la junta. A mí me debieron de haber puesto en ese lugar. Yo tengo mucho más talento, yo tengo los dones, yo tengo más experiencia. ¿Por qué ponen a esa persona que acaba solo de llegar? El celo, la envidia, la codicia afectan mucho el lugar, el área donde nosotros estamos. Otras experiencias que he vivido es de personas que ejercían un ministerio activo, un ministerio fuerte, un ministerio diferente, un ministerio, digámoslo así, de influencia, y creaba mucho celo y mucha envidia en el resto de las personas que solo estaban pendientes de que esa persona cometiera un error, cometiera una falla para caerle encima y que le dieran, como decimos en mi país, en Colombia, el papayazo para poder sacarlo, para poder hacer con esa persona y con su nombre lo que quisieran en la vida. He vivido en carne propia experiencias muy dolorosas, experiencias que me han marcado y que me han enseñado a que definitivamente no podemos confiar en los hombres, que debemos confiar únicamente en Dios y depender únicamente de Dios. Y como varias veces les he dicho en medio de esta semana, en algunos momentos de mi vida ministerial, también tuve digámoslo así, ese sentimiento de lo que decía el canto, de un pensamiento de decir, ya lo que tuviste que hacer lo hiciste, ya lo que debiste de haber hecho lo hiciste, ya fue suficiente. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque en su infinita misericordia todavía estamos aquí sirviéndole de todo corazón. Y porque es nuestra decisión personal que mientras Dios nos dé vida y salud, hasta el último aliento de nuestra vida, serviremos a Jehová, mi casa y yo. ¿Pero por qué? ¿Cómo ha logrado el Señor eso en mi corazón? ¿Cómo puedo yo a ti que me estás escuchando inculcarte bajo la influencia del Espíritu Santo el que no pares, el que no te rindas, el que no te vayas, el que no renuncies, el que no abandones el barco? A través de mensajes como el que te voy a compartir hoy, que el Señor puso en mi corazón. Primero que todo quisiera hablarle a los niños, porque aquí está mi hijo Ian, está también mi hijo Milán, pero mi hijo Ian obviamente está captando todo lo que yo estoy diciendo y ahorita me acaba de preguntar y me dice, papá, ¿por qué esta semana predicamos todos los días? Y le conté que era una semana especial, una semana de conferencia, una semana de decisiones, una semana especial. Y él escucha y atiende. Ahí está sentado enfrente mío, si ustedes lo pudieran ver, poniéndome toda la atención. Y yo quiero hablarles a ustedes y a toda la familia de un personaje, la historia de un personaje de la Biblia. A ver si Ian me adivina quién es este personaje. Desde que nació, ya había una amenaza de muerte sobre él. Y era solo un bebé. Y ya había una amenaza de muerte sobre él. Su madre, en una actitud de decisión, en una actitud de fe, coloca una canastita y la llena de betún por alrededor. Y agarra el bebé más o menos como está en este momento tu hermanito Milán, y lo toma y lo pone en la canasta. Y en un acto de fe increíble, esta mujer que sabía que había una amenaza sobre todos los niños menores de 2 años en la ciudad donde ella vivía, toma al bebé y lo pone en un río, ora al Señor y suelta la canastita para que flote en el río Nilo, allí en el lugar donde vivían. Moisés es el personaje de hoy. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? La historia continúa y voy a contarles la historia rápidamente y hoy iremos a través de la historia de Moisés de una manera especial y quiero que no se desconecten en este tiempo, en estos minutos de la palabra de Dios. La historia me dice que Moisés fue recogido por la hija del faraón. Fue adoptado en el palacio del faraón, allí en el imperio más poderoso del mundo, Egipto. Y qué coincidencia
Ella busca una nodriza, una tutora, alguien que le cuide a ese niño, y justo la hermanita de Moisés, que estaba allí mirando y pendiente de lo que pasaba con su hermanito, le sale y le recomienda, le dice: yo tengo una señora que lo puede cuidar y te aseguro que lo cuidará como si fuera su hijo. Y ella dice: claro que sí, tráela. Y comienza la historia de Jocabed en la vida de Moisés. Y empieza a enseñarle Jocabed los principios de Dios, aún en un pueblo egipcio. Y Moisésito comenzó a crecer y comenzó a grabar en su corazón pensamientos de amor, pensamientos de bondad. Un día, cuando ya Moisés tenía aproximadamente la edad de mi hijo Ian, aproximadamente unos 6 años, cuando ya puedes grabarle en su corazón unas lecciones de vida y de poder, Jocabed le dice a Moisés: Moisés, arréglate, ponte bien lindo, Moisésito, porque hoy te voy a enseñar una lección que nunca vas a olvidar en tu vida. Y Moisésito sale rápidamente y se pone su gorro de marinero. ¿Dónde está el gorro de marinero que teníamos por allí? La subimos. Y se pone su gorro de marinerito, se organiza y todo, y sale con la mamá del palacio. Pero esta vez, en lugar de salir hacia los lugares lindos donde estaban los centros comerciales de Egipto, donde estaban las calles bonitas, allí llenas de piedra hermosa, las casas blancas de Egipto, Jocabed, hijo mío, toma a Moisés y lo lleva hacia el barrio de los esclavos. Y ese barrio maloliente, las calles estaban destapadas, llenas de lodo. Por un lado de las calles corrían las alcantarillas con aguas negras. Las calles eran de bareque, de barro y de paja. Y Moisésito, que venía del palacio, tenía 6 años y dice: mamá, a mí no me gusta este lugar. Ustedes saben que a esa edad ellos dicen todo lo que piensan y lo que sienten. Y ya me imagino si Moisés tuviera la personalidad que tiene mi hijo Ian, de decir: a mí no me gusta. No me gusta este lugar. ¿Qué es esto tan maloliente? Mamá, llévame a otro lugar. Y Jocabed le dice: hijo mío, es que hoy quiero presentarte una lección en tu corazón que nunca vas a olvidar. Moisésito sigue tomado de la mano de la mamá y de repente ve unos niños arrastrar un ladrillo con una cuerda como si fuera un carro, y otros niños descalzos. Los niños de los esclavos estaban por allí, las calles malolientes, ese lugar feo, y de repente Jocabed sube una loma como la loma que hay por aquí cerca, donde puede Moisés ver las casas desde arriba. Y allí, en ese lugar, Jocabed le enseña una lección a Moisés que jamás olvidaría. Jocabed le muestra todas esas casas de los esclavos y le dice a Moisés: Moisés, ellos son tu familia. Y Moisésito enseguida, me imagino la escena. A mí me gusta imaginar la escena de pronto de decirle: mamá, no, 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 ellos no son mi familia está con mi abuelito, el faraón, el que no tiene cejas. El que no tiene pelo, ese es mi abuelito. Le dice ella: no, déjame contarte la historia de dónde vienes. Este pueblo, y empieza a contarle de ese pueblo de esclavos enlodados y malolientes. Y le empieza a contar a Moisés y graba en su corazón el que algún día Moisés podría ser el libertador de ese pueblo. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? La palabra de Dios dice que Moisés creció estudioso en las universidades de Egipto. Llegó a convertirse en un joven lleno de vida, fuerte. Un día iba caminando por las calles de Egipto, viendo la construcción. Los esclavos estaban allí. Y mientras Moisés caminaba con su uniforme de egipcio, vio como un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, y lo golpeaba y lo golpeaba. Y de repente Moisés se acordó de lo que le dijo su mamá y dijo en su mente: yo nací para libertar a este pueblo. Y se le dejó que le subiera el Cárdenas, o será el Custodio, no sé cuál se le subió, pero se le subió de tal manera, yo creo que fue el Cárdenas, que agarró, se fue donde estaba el egipcio y ¡pah! Y lo golpeó. Y de un golpe
Moisés pensaba que era a golpes y a gritos que se iba a liberar el pueblo. Y déjame decirte algo. No es con un celo falso, no es con gritos y con golpes como se va a liberar el pueblo de Dios. Hay personas en las iglesias que solo están pendientes de lo que otros hacen, de lo que los jóvenes hacen, criticando, señalando, apuntando. Esa falda está muy corta. Esa muchacha no debería de ir a darle el rincón de los niños con esa falda, con esa camisa mangaciza. Ay, mire, ese muchacho no debería de estarlo haciendo. Ay, no. Mire, esa persona que es una persona pecadora. Ay, ¿qué es eso? Y empiezan con una crítica. He aprendido en mis 31 años de ministerio que los que más apuntan, los que más señalan, los que más buscan pecados en la iglesia es porque tienen más pecados ocultos en su corazón y tratan de desviar la atención hacia otros. Así que cuando yo llegaba a una iglesia y veía uno de esos ancianos que vienen a mi mente en este momento, que decían: el pastor Cárdenas, no suba a esa persona no puede cantar en el coro. Esa persona no puede hacer esto. Esa persona es pecadora. Ese joven no. Esa muchacha tiene la falda así. Ustedes le debieran de revisar sus familias, debieran de revisarle su vida personal para que se den cuenta que esas personas que señalan son las que más pecados tienen. Yo recuerdo tanto un anciano que tuve que mirarlo a los ojos porque criticaba todo lo que había. Todos los jóvenes, todos los quería tumbar, todos los quería quitar. Y le digo yo: mire, mi hermano fulano, no le voy a decir el apellido, porque si no me quitan el copyright. Le dije: si usted sigue con esa actitud de buscar errores en los demás, yo me voy a poner en la tarea de buscarle sus pecados y se los voy a declarar a la iglesia. Santo remedio. Se quedó quietecito. Porque generalmente los que más apuntan, los que piensan que es con un celo, un vivo celo por las cosas de Dios, es que eso no se puede hacer, eso no se puede vestir así, esto no puede hacer esto. A veces la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. En lugar de sanarlos, en lugar de cuidarlos, en lugar de bendecirlos, están pendientes para terminarlos en la mente, para terminarlos en la cabeza. Y hay mucha gente que ha dejado de venir a una iglesia porque en la iglesia los han tratado peor que lo que los hubieran tratado afuera. No es con un celo falso, no es a gritos ni a golpes como el Señor va a liberar a este pueblo. Es con su amor y con su misericordia. Es aquello que atrae a las personas. Y quiero que lo entiendas. Moisés no lo entendía y por eso tuvo que huir al desierto. Y durante 40 años, óigame bien, 40 años, Moisés estuvo en el desierto desterrado, haciendo la obra que un niño de 12 años podía hacer, cuidando ovejas. Porque no entendía todavía cuál era el plan de Dios. Y durante 40 años Moisés estuvo cuidando ovejas. Como si Dios no tuviera afán para liberar el pueblo. 40 años más. Con las ovejas. Pasaron los 40 años. Y una mañana algo extraño sucedió en la vida de Moisés. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, segundo libro de la Biblia, el capítulo 3. Vamos a estudiar la palabra de Dios y voy a ir rápidamente en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que de repente Moisés vio una zarza que ardía pero que no se consumía. Y cuando él se acerca a ver qué era lo que sucedía, de la zarza se oye la voz de Dios que dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, la tierra que pisas, tierra santa es. Y Moisés se dio cuenta que no era nada más y nada menos, sino que el poder de Dios, la presencia de Dios en ese lugar. Se quita el calzado y empieza la voz de Dios a hablar. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo 3:7 dice las Sagradas Escrituras: he visto, dice el Señor, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias.
y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra donde mana leche y miel, la tierra del cananeo, el hitita, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Ven por tanto, Moisés, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y yo creo que en ese momento, si yo hubiese sido Moisés, hubiera tirado el cayado, hubiera movido las ovejas y hubiera dicho, aquí estoy, Señor, hoy 40 años aquí haciendo nada. Pero el Moisés de la historia ya no era el mismo Moisés de 40 años atrás. Ya no era ese orgulloso, ese soberbio que pensaba que por su posición y a golpes lo tenía que hacer. Quiero que noten ahora cómo estaba Moisés. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Noten ustedes la actitud de Moisés. Ahora ya él no se siente digno de hacer un instrumento en las manos de Dios. Ya no era ese hombre soberbio. ¿Quién soy yo? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y uno pues dice, bueno, si Dios con nosotros. Pero Moisés dijo, ay no, Señor. Versículo 13. Señor, mira, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les diré? Y Dios le responde por segunda vez. Me encanta ese diálogo. Dios le dice, yo soy el que soy. ¡Ah! El nombre de Dios, yo soy el que soy. Yo soy, es todo para ti. Lo que necesites en este momento, Él es. Él es tu sanador, Él es tu sustentador, Él es tu salvador, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es el agua que quita la sed, Él es la sal del mundo, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, el camino, la puerta, la verdad, la vida. Él es todo para ti. Es suficiente con saber que Él es. Así que ve y diles, yo soy, me ha enviado. Y dice el capítulo 4, el versículo 1, entonces Moisés respondió, Señor, ellos no me creerán, no oirán mi voz porque dirán que el Señor no se me apareció. Y el Señor ya empezaba como a molestarse. Le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Y le dice, tírala. Y cuando tira la vara se convierte ¿en qué? En una serpiente. Y él se asusta y le dice, ahora tómala por la cola, y la toma y la serpiente se vuelve a convertir en vara. Y Dios le dice, yo puedo hacer milagros, puedo hacer señales, yo puedo estar contigo, tú avanza, que yo estaré contigo. Pero Moisés por cuarta vez responde, miren lo que dice el versículo 10. Entonces Moisés dijo, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de agua y del habla y torpe de lengua. Y Dios le dice, ay Moisés, escúchame. Versículo 11. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ve, porque yo estaré contigo. Y dice el versículo 13, pero Moisés insistió, al Señor envía otro. Y Dios ahí se enoja y le dice, ya no más, Moisés. ¿Vas o vas? Y así por las buenas, Moisés aceptó ese llamado. El llamado que Dios le estaba haciendo, pero ya Moisés no era ese hombre soberbio, no era ese hombre que a golpes iba a liberar el pueblo. Ahora Moisés era un hombre humilde. Ahora cuando Dios lo presentó ante el universo, ante los ángeles del cielo, llegó y dijo, tengo el honor de presentarles el hombre más humilde sobre la faz de esta tierra. Con ustedes, Moisés. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo la obra en el corazón de Moisés? O mejor, ¿quién hizo la obra en el corazón de Moisés? Las ovejas. Fueron las ovejas las que le enseñaron humildad. Donde hay ovejas, hay lección,
hay lecciones de vida. No olvides eso. Todas nuestras ovejas que están en la iglesia online, a todas nuestras ovejas estamos aprendiendo juntos en este rebaño donde el buen pastor es Cristo Jesús. Así que allí está. Y Moisés llegó a amar tanto a este pueblo terco. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? Amar a este pueblo, trabajar para este pueblo no es fácil. Dios le demostró su poder, envió las plagas para que los liberara y el pueblo salió firmemente. Y miren lo que ocurrió en la primera prueba que tuvieron, Éxodo capítulo 14, rápidamente, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 14, dice que cuando el pueblo de Israel estaba ya fuera de Egipto, vieron que los egipcios cambiaron de opinión y se venía el faraón contra ellos. Y al frente tenían el mar, a un lado un risco, unas montañas y al otro lado unos abismos. Y empezaron a gritar. Y miren lo que dice el versículo 10, 14:10 de Éxodo 14:10. Cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron sus ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos. Y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Eterno y le dijeron a Moisés: es que no había sepulcros, tumbas en Egipto. ¿Para qué nos sacaste aquí a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto, que mejor nos dejaras servir a los egipcios? Porque era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Es increíble. A veces preferimos morir esclavos que caminar libres y pasar momentos difíciles en libertad. A veces queremos morir en la esclavitud que vivir las dificultades que a veces pueda tener la libertad en Cristo. Y Moisés, dice el versículo 13, le dijo al pueblo, recuerdan uno de las claves de ayer en Habacuc: no teman. ¿Cuántas veces aparece la frase no teman? 365 veces en toda la Biblia. No teman, quédense tranquilos y verán la salvación que el Eterno os dará. Porque aquellos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. Y me encanta el versículo 14, subráyalo en tu vida si estás pasando una batalla. El Señor peleará por vosotros. Quédense tranquilos. Jehová peleará por ustedes. Estad tranquilos. Y el Eterno le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que avancen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas lo crucen en seco. Y ustedes conocen la historia. Cuando Moisés levantó la vara sobre el mar se abrió como uno de los milagros más poderosos de la historia de la vida eterna y de la vida humana en esta tierra. El mar se abre para que el pueblo cruce en seco, pero ellos renegaban por todo, ellos alegaban por todo. Si ustedes siguen leyendo conmigo un poquito más adelante, Éxodo capítulo 15, versículo 22, Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur. Salieron del Mar Rojo, salieron de ese milagro y anduvieron varios días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga, por eso la llamaron Mara. Entonces el pueblo murmuró otra vez contra Moisés y le dijeron: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Y luego le dice Moisés, versículo 26, estoy leyendo Éxodo 15, 26. Si oyes atentamente la voz del Eterno tu Dios y obras lo recto delante de sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios enviará a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Ahora el Señor vuelve a mostrarle su amor. Abre el mar, manda las plagas, ahora endulza el agua. Yo no sé si el Señor tenga que liberarte del enemigo. Yo no sé si el Señor tenga que abrir el mar para que cruces en seco. Yo no sé si el Señor tenga que cambiar esas cosas amargas en tu vida en cosas dulces, en bendiciones para tu vida. Pero el Dios en quien creemos es un Dios de lo imposible. Amas tanto a este pueblo como Moisés. ¿O no cantarás, tío Henry, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? Daniel Mantilla, no lo cantarás si no amas a este pueblo tanto como Moisés.
Y la gente sigue murmurando. Éxodo capítulo 16, versículo 3, solo para darles unos ejemplos más. Dice el versículo 1. Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto que está entre Elim y el Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró otra vez contra Moisés y Aarón en el desierto y le dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto por mano del Eterno en Egipto cuando nos sentábamos ante esas ollas de carne, esos sancochos, ese caldito tlapeño. Cuando comíamos pan en hartura, tortillas y arepas, nos habéis sacado en este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y el Señor les dijo, les voy a hacer llover pan del cielo. Y envió el maná. Y una tras otra, si ustedes leen en el capítulo 17, el versículo 2, otra vez encontraron, les hacía falta agua y el Señor de la roca, de una roca, les saca agua y una vez tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, se seguían quejando. Y acompáñenme a una de las escenas más impresionantes de la historia del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Aquí Moisés sube a la cumbre del monte Sinaí para recibir los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Y mientras Moisés hablaba con Dios, el pueblo empezó a desesperarse. Y cuando el pueblo se desespera, cuando una familia se desespera, toma decisiones equivocadas, cuando no espera el tiempo de Dios. Así que le dicen a Aarón, el hermano de Moisés, yo voy a resumirles ese capítulo en lo que él hizo. Y le dice, mira, Moisés se perdió, ya no lo vemos, ya han pasado varios días. ¿Por qué no nos haces un Dios con nuestros zarcillos de oro? Un Dios que nosotros veamos y que podamos adorar para que entonces tengamos un sentido de vida. Y Aarón al principio les dijo, no, esto no está bien delante de los ojos de Moisés, bajará, el Señor contestará. Pero los días pasaron y la presión de grupo aumentaba, hasta que un día a Aarón se le ocurre la ideota de decirle a todos, tráiganme sus zarcillos, sus anillos, todo lo que tengan las alhajas de oro, tráiganmelas. Y las fundió y formó un becerro de oro. Y entonces se lo puso al pueblo y el pueblo comenzó a danzar. Uga chaca, y comenzaron ahí a danzar alrededor del becerro y dijeron estas palabras, dice la Biblia que dijeron, Israel, este es tu Dios, el que te ha sacado de Egipto. ¡Ja! Y si hay algo que a mi Dios, el creador del universo, le molesta tanto que lo colocó como primero en sus mandamientos, escrito con su propio dedo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay algo que al Señor le molesta es que la gloria que a Él le pertenece se la demos a hombres, a personas, a médicos, a medicinas, a otras cosas y no a Él. La gloria únicamente es para Dios. Y entonces Dios, mientras estaba hablando con Moisés, la Biblia dice que se molestó, porque Dios se molesta con la terquedad humana. Durante 10 veces los aguantó que criticaran, que murmuraran, que se quejaran. Pero esta vez ya hicieron demasiado. Y le dice a Moisés, Moisés, baja a donde está tu pueblo. Ya no es mi pueblo, dice el Señor. Ve a dónde está tu pueblo, porque se han idolatrado y se han perdido y muy pronto se han olvidado de mí. Baja, porque voy a hacer de ti una gran nación y los voy a destruir a ellos. ¡Ah! ¿Y qué hizo Moisés? Ay, Moisés, yo creo que dijo, ay, Señor, ya era hora, estos cabezones me tenían hasta aquí con quejas, hasta aquí con críticas, hasta aquí con problemas, ya me tenían cansado. Así les dijo Moisés. Moisés empieza a interceder. En el capítulo 32 le dice a Dios de una manera increíble, desde el versículo 13 le dice, Señor, tú has empezado a mostrar tu gloria. Miren, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo? Estoy leyendo Éxodo 32:11. ¿Para qué
tú los sacaste de Egipto, porque tú, ese pueblo que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. Porque ¿qué han de decir los egipcios? Que para mal los sacó, para matarlos en los montes y traerlos a la tierra. Deja tu ira, Señor. Desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes tú juraste por ti mismo que multiplicarías vuestros descendientes como las estrellas del cielo y le darías toda la tierra para siempre. Y dice el versículo 14, oigan esto, entonces el Señor desistió del mal que iba a hacer a Egipto. Uy, ese texto es poderoso, señores y señores. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? La Biblia dice que un hombre intercedió. Y por la intercesión de un hombre, Dios se detiene. Qué increíble cómo amaba a este pueblo Moisés. Y Moisés empieza a bajar con las dos tablas, con la esperanza de ver a su pueblo convertirse y cambiar. Pero la escena que escucha y que ve, allá abajo se escuchaban los tambores y se oía toda la bulla ya y todo uga chaca uga y allá, y él dice, ¿qué es esa bulla? ¿Qué es ese desorden? ¿Qué es lo que pasa aquí? El pueblo estaba desenfrenado, estaban borrachos, estaban haciendo aberraciones y cosas sucias. Y cuando Moisés ve esa escena, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo veas, le vuelve a salir el Cárdenas. No, mi papá me hace así, que no es el Cárdenas, no, yo creo que es el Custodio. No, para mí el Martínez. Yo no sé, el Hernández, el Guevara, porque era santanderiano, no sé. El asunto es que agarra las tablas y con esa rabia ¡pah!, las quiebra enfrente de la gente. Y todo el mundo para la música, lo hace en silencio. Y Moisés baja con ese sentimiento y se da cuenta de el desorden que hay allí. A todos se les quita hasta la borrachera cuando ven a Moisés. Y a Moisés le brillaba el rostro, la presencia de Dios estaba allí con él. Y Moisés se queda mirándolos y llega y dice, ¿quiénes están por el Dios verdadero? Y había una tribu que no había sido parte de todo ese desorden, los levitas. Y ellos levantan la mano y le dice, agarren sus espadas, cíñanselas, se amarran, se ponen la espada los levitas. Y Moisés les dice, ahora me agarran esas espadas y me matan a cuanto de estos haya sido rebelde contra Dios. Y ese día cayeron, dice la Biblia, más de 30,000 hombres. Y suenan otra vez los cielos. Y Dios le dice a Moisés, retírate de ahí, Moisés, porque voy a destruir al pueblo. Y él dice, Señor, pero espérame, ya hablamos de esto. Y le dice, nada, retírate, Moisés, porque este pueblo es demasiado terco, porque yo les muestro mi poder, los libré del mar, los libré de Egipto, los saqué de la esclavitud, les he dado pan, les he dado carne, les he dado alimento, les he sacado agua de la roca y todavía me cambian por un becerro. ¿Amas tú tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el de Moisés? Porque Moisés comenzó a interceder y le dice, Señor, por favor, no lo hagas. Ya yo hice una parte, ya acabé con los que estaban influenciando mal, pero por favor. Y Dios le dice, retírate, Moisés. Y Moisés se va retirando del pueblo y dice, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y de repente se acuerda de algo. Y regresa hasta la presencia de Moisés y le dice, Señor. Y le dice, ¿qué pasa, Moisés? Señor, por favor, no los destruyas. Y le dice, Moisés, ya hablamos de esto. Sal de allí. Y Moisés le dice uno de los textos y de las palabras más impresionantes que un ser humano ha dicho en toda la historia. Dice el capítulo 32 de Éxodo, el versículo 32. En versículo 31, entonces volvió Moisés al Eterno y le dijo, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, dice Moisés, que perdones su pecado, y si no lo haces, ráeme, borra mi nombre del libro que tú has escrito. Señoras y señores, ¿amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés?
Moisés estuvo dispuesto a dar su vida, su salvación por este pueblo. Eran esclavos, eran tercos, eran cabezones, peleaban por todo, pero era el pueblo de Dios, del Dios viviente. Y él le dice, si no, bórrame del libro de la vida, bórrame. La Biblia dice que hay un silencio allí y Dios no destruyó al pueblo por la intervención de un hombre. Amas tanto a este pueblo como Moisés. ¿Sabes cómo le pagó el pueblo? ¿Quieren saber cómo le pagó el pueblo? El pueblo no vino a decirle gracias, Moisés, hombre, si no hubiera sido por ti, hermano, María, nosotros seríamos ahorita polvo, papá. ¿Saben cómo le pagó el pueblo? Números, capítulo 20. Números, el capítulo 20. Miren cómo le pagó el pueblo lo que había hecho Moisés por ellos. Números capítulo 20, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sin en el primer mes y acamparon en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. ¿Quién era María? ¿O Miriam? Sí, pero de Moisés, ¿quién era? La hermana Miriam, sí, María o Miriam es el mismo nombre en hebreo. Y como no hubo agua, o sea, a él se le murió su hermana. ¿Qué esperas tú cuando a uno se le muere un ser querido? ¿Qué espera uno de las personas, de la familia, de la iglesia? Suegrita, esta semana que falleció tu padre, tú recibiste mensajes de hermanos de la iglesia allá en Villahermosa, en Tabasco, diciendo estamos contigo, estamos orando contigo. Eso es lo que uno espera de los amigos y de las personas que están a su alrededor. Que en el momento de dolor, que en el momento de tristeza estén con uno. Pero miren lo que pasó con Moisés. Como no hubo agua para la congregación, se juntaron ahora otra vez contra Moisés y Aarón. Ah, hombre, o sea, les importó un pepino que hubiera muerto la hermana de Moisés. A ellos lo que les importaba era el agua. Era su necesidad. Y el pueblo contendió, versículo 3, con Moisés y le dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto. La misma frase. Voy a titular un tema así, pero bueno, después. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos ante el Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación a este desierto para morir aquí a nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este mal lugar que no tiene ni cementera, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Y Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación a la entrada de la tienda de la reunión y se echaron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes, Moisés? Y él le dijo, mira este pueblo. Entonces el Señor le dice, toma la vara y reúne la congregación tú y tu hermano Aarón y hablad a la peña, háblenle a la roca, háblenle o péguenle, háblale a la roca y de la roca saldrá agua. De la roca brotará agua para la congregación y sus bestias. Y aquí vemos a Moisés. Quiero que no pierdan detalle. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Jehová como él lo mandó. Pero esta vez Moisés iba otra vez con algo en su corazón. Y dice el versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron la congregación ante la roca. Y Moisés les dijo a todo el pueblo, oíd, rebeldes, os haremos. Uy, cuidado con lo que hablas, Moisés, ten cuidado. Ten cuidado con darte la gloria que le pertenece solo a Dios. Os haremos brotar agua de la roca. Y alzó su mano con la vara y con su vara golpeó la roca 2 veces. ¿Salió agua o no salió agua? Sí salió agua. Dios le dijo que le hablara o que le pegara. Pero él le pegó. ¿Salió agua o no salió agua? ¿Cómo es el amor de Dios, no? Y salió mucha agua y bebieron la congregación y sus bestias y todo el mundo empezó a alabado sea Dios y se metían al agua y salió agua y salía agua. Los niños comenzaron a saltar, pero de repente mientras estaban en esa felicidad, suenan otra vez los cielos y la voz de Dios se oye desde la eternidad. Y le dice, y entonces el Eterno le dice a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los israelitas, por eso, Moisés, no pasaréis esta congregación en la tierra
que les he dado. Y punto. ¿Valdrá la pena servir a Dios? Moisés no puede creer lo que está escuchando. Y Moisés dice, perdón, Señor, que no vamos a entrar. Si ese ha sido el sueño de toda mi vida. Señor, Señor. Y Dios ya hacía silencio. Dios ya había hablado. No vas a entrar, ni tú ni la congregación. Y saben, ¿quieren ver uno de los textos más tristes de todas las Sagradas Escrituras? Moisés rogándole a Dios. ¿Quieren verlo? Deuteronomio capítulo 3, rápidamente. Deuteronomio, el siguiente libro, el capítulo 3. Estamos estudiando la Biblia hoy de una manera especial y les voy a pedir, mi querida familia, que me regalen 20 minutos más en el tema de hoy. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Aquí vemos a Moisés rogándole a Dios, rogándole que lo deje pasar. Y dice el versículo 23, en aquel tiempo oré al Señor. Y miren cómo le oraba, Señor, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y la fuerza de tu mano, porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y hazañas como las tuyas? Miren que él sabía hablarle a Dios. Te ruego, Señor, déjame pasar. Déjame pasar y ver esa buena tierra que está del otro lado del Jordán, ese hermoso monte y el Líbano. Está rogando, le dice, por favor, Señor, déjame pasar. Y dice el versículo 26, pero el eterno Jehová se había enojado conmigo por causa de ustedes. Por primera vez Moisés le echa la culpa al pueblo. Por causa de vosotros. Por eso no me oyó y me dijo, basta ya, Moisés. No me hables más de esto. Es más, prepárate y sube a la cumbre del Pisga y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente y mira la tierra con tus ojos, porque no pasarás. Prepárate, porque allí vas a morir. ¿Valdrá la pena servir a Dios, familia? Toda una vida de ministerio, todo lo que soportó Moisés, y cuando ya estaba a punto de recibir la jubilación por un errorcito, no habló, sino que pegó, no va a entrar al cielo. ¿Vale la pena? ¿Usted qué me dice, suegrita? ¿Será que valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena servir a Dios, iglesia? Escríbame allí, por favor, en el chat si vale la pena servir a Dios. Si realmente vale la pena servir a Dios. La escena de la muerte de Moisés es una de las escenas más dolorosas. Moisés se despide del pueblo ya anciano y comienza a caminar con sus pasos lentos hacia la cumbre del monte Pisga. Y desde arriba ve esas familias, esa banda de esclavos enlodados que tanto dolores de cabeza le habían sacado, pero que los había llegado a amar. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? Paz. Moisés sube a la cumbre del Pisga. La Biblia dice que el pueblo lloraba y lloraba y lloraba la despedida de su líder. Aquel que los aguantó, los soportó, y ahora se iba su jefe, su líder. Y Moisés llega hasta la cumbre del Pisga. Yadi, quiero que te imagines esa escena. Y mira hacia lo lejos la tierra que tanto anheló llegar como libertador y que no pudo por un error de su carácter. Y entonces mira hacia un lado, papá, mira hacia el otro, mira hacia abajo, allá donde está el pueblo, todas las tiendas de los hebreos, del pueblo de Dios. Y como un anciano ya agotado, cansado del camino, sediento de Jesús, después de haber pasado el desierto durante tantos años y con el anhelo de haber entrado a esa tierra para conocerla y haber pasado el pueblo, frustrado. Pone una piedra, dice la Biblia, como cabecera. Se acuesta en ese suelo frío
y recuesta su cabeza. Y allí murió Moisés. ¿Valdrá la pena servir a Dios, jóvenes que me están escuchando? ¿Valdrá la pena, Quique, y familias que hace unos meses o años están empezando a caminar con Jesús más de cerca? Aquellos que tomaron su decisión para bautizarse, ¿valdrá la pena? Si por un errorcito se queda, te quedas por fuera, ¿será que vale la pena todo esto? Predicar tantos años y por un error o un pecado al final de mi vida quedarme por fuera. ¿Valdrá la pena servir a Dios? Dejemos allí a Moisés por un momento y terminemos con el Salvador del mundo. Unos años después, Jesús va caminando con sus discípulos, pero algo en su corazón le trae mucho dolor, le trae mucha tristeza. 2 veces trata de caerse y sus discípulos lo sostienen sin saber qué le pasaba a su maestro. Y Jesús llega hasta un lugar y le dice a todos: quédense aquí, por favor, y oren conmigo. Y llamó a 3, los que siempre llamaba: Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo. Y suben hacia un monte en donde Jesús necesitaba orar. En ese momento Jesús sentía el dolor de la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. En ese momento Jesús sentía si valía la pena realmente morir por esta humanidad. Habían traidores, habían gente que lo iba a negar, había gente que no lo iba a valorar. El peso del pecado era demasiado y en medio del dolor clama al Padre y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pásala si es posible, Padre. Y hay silencio en el cielo. Los ángeles miran con desespero el rostro del Padre, como mirando: allá está tu hijo, está sufriendo. Y Jesús necesitaba auxilio, necesitaba ayuda, necesitaba fortaleza. Y el Padre en el cielo no se mueve. Pero de repente, entre todos los que estaban allí en el cielo reunidos en ese momento, mira hacia un hombre y lo señala y le dice: tú. Y todos se corren y él dice: yo, Señor. Le dice: sí, tú, ven. Y busca entre la congregación a otro y le dice: tú. Y él dice: yo, Señor. Dice: sí, vengan los 2. Y caminan esos 2 seres hacia la presencia del Padre. Y el Padre los mira y les dice: bajen a la tierra y fortalezcanme a mi hijo. Y ellos no lo pueden creer. Y en ese momento de gloria descienden desde el cielo 2 seres humanos que una vez vivieron con nosotros en esta tierra, pero ahora están en el cielo, dice la Biblia. Y uno se para a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda de Jesús. Y Jesús, en medio de sus lágrimas, siente la presencia y las manos de un ser que lo toca a este lado y otro a este lado. Y de repente uno de ellos le dice: ánimo, Jesús, ánimo, porque vale la pena morir por ellos. Y yo me imagino que en ese momento Jesús le dice: ¿y tú qué sabes? ¿Sabes de esto que se siente? Y Jesús voltea a mirar a ese ser que está al lado y ve el rostro de Moisés. Son Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Y Moisés comienza a llorar y dice: yo quería venir a esta tierra y entrar a esta tierra como libertador, y ahora vengo como consolador del Hijo de Dios, el Rey del universo. Vale la pena servir a Dios, familia. Vale la pena desgastarnos lo que sea, pasar el tiempo que sea por esta vida eterna. Vale la pena. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés, o no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés?
La palabra de Dios dice que Jesús se fortaleció al mirar y al recordar la vida de Moisés, la vida de Elías en el monte de la transfiguración. Y Jesús se levantó de ese lugar, terminó su ministerio, caminó hacia la cruz y entregó su vida por ti y por mí en una cruz, porque él sabía que vale la pena morir por este pueblo. 3 días después Jesús resucita. Y durante 50 días más estuvo caminando con sus discípulos en esta tierra. Una tarde, mientras iban en una montaña, Jesús voltea a mirar a sus discípulos. Allí estaban esos discípulos que tantos errores tienen o tenemos. Y Jesús abre sus labios y les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez. Por eso creo en el advenimiento. Por eso creo en la segunda venida de Cristo. Porque Dios lo que promete, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos se arrodillan ante Jesús y de repente Jesús empieza a despegarse de la tierra 20 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, y ellos se inclinan ante la presencia del Rey del universo sin poder expresar palabras, sin poder decir nada. Y Jesús empieza a ascender 2 metros, 4 metros, y Jesús extiende sus brazos y comienzan los discípulos a llorar. Y Juan no lo puede creer y dice: se me va el maestro, aquel que nos da la esperanza. Y empieza a levantarse Jesús para regresar a su trono de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para colmo de males, una nube los cubre allí en ese lugar y comienzan a llorar, como cuando tú despides a alguien, a uno de tus amados, en un avión, y el avión se va y lo ves desaparecer. Así estaban los discípulos clamando, mirando. Y entonces Jesús, mientras va ascendiendo, mira a 2 ángeles y les dice: bajen y consuelen a mis hijos. Y los 2 ángeles bajan de la presencia de Dios y se quedan mirando a los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Porque este mismo Jesús que hoy habéis visto volver al reino de los cielos, volverá a esta tierra con poder y gloria. Alabado sea Cristo Jesús. Y les da la esperanza de la segunda venida. Y Jesús asciende al cielo, rodeado de millares de ángeles, dice el libro, la historia de la redención. Pero cuando llega al cielo, la puerta está cerrada. Todos los ángeles en ese momento empiezan a cantar un coro, el coro celestial, y el ángel Gabriel divide el coro en 2, mientras Jesús asciende con las nubes en el cielo. Y de repente el ángel Gabriel mueve la batuta y unos ángeles, un coro de ángeles comienza a cantar con trompetas: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y entonces el segundo grupo contesta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y todos a una voz dicen: Cristo Jesús, Jehová, Él es el Rey de la Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y el segundo grupo contesta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y juntos, exaltando en el universo, dicen: Cristo Jesús, Él es el Rey de la Gloria. Cuando llega Jesús al cielo, todos miran al Padre, diciéndole: ahí está tu Hijo. Pero el Padre, sentado en el trono, busca a alguien en la congregación y le dice: tú. Él dice: yo, Señor. Le dice: sí, tú. Ábrele la puerta a mi hijo. ¿Por qué yo, Señor? Es Moisés. Cuando yo leía eso, yo decía:
¿por qué Moisés le abrió las puertas del cielo a Jesús? Y Moisés va caminando con lágrimas en sus ojos. No lo puede creer. ¿Cómo fue posible que yo pensara que Dios no paga cuando Dios paga y paga bien? Y llega hasta la puerta y abre las puertas del cielo. Y el primer rostro que Jesús ve en el cielo es el de Moisés. Y los dos se abrazan y lloran de emoción. Uno estuvo dispuesto a dar su vida por el pueblo, el otro la dio su vida por este pueblo. Amas tanto a este pueblo como Moisés. Los dos se abrazan y comienzan a caminar hacia el Padre Celestial, pero las sorpresas para Moisés todavía no terminan. De repente el ángel Gabriel vuelve a levantar la batuta y el coro de ángeles y de redimidos comienzan a cantar y comienzan a mencionar los nombres y empiezan a cantar el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, y dicen: alabado sea el Cordero y bendecido sea Moisés. Y Moisés no lo puede creer, el nombre de un humano unido al nombre de un redentor divino. Vale la pena servir a este pueblo, iglesia. Vale la pena entregarle no un pedazo de nuestro tiempo, sino toda nuestra vida. Tío Henry, vale la pena subirse a este barco. Familia Cárdenas, familia Custodio, familia Martínez, vale la pena entregarle al Señor todo nuestro corazón. Tú que me estás escuchando, quizás en este momento tú digas: pero es que afuera de la iglesia no tengo tantos problemas. Es más, no me molesta en la vida. Vale la pena no solo dar un pedazo de nuestro corazón, sino toda nuestra vida, porque Dios paga y paga bien. Y si no, pregúntale a Moisés. ¿Vale la pena, papá? Todos estos años nos han dado duro, duro, papá. Estaban pendientes de cualquier cosa para dar. Pero con todo y esos errores que somos, seguimos siendo la niña de los ojos de Dios. Y vale la pena servir a Dios en este pueblo. No dar un pedazo de nuestra vida, amor, sino todo nuestro corazón. Ian y Milán y los demás hijos que Dios me dé, cuando vean este video otra vez en su juventud o en su vida, hijos, vale la pena desgastarnos si es necesario por Dios y entregarlo todo por este pueblo, porque Dios paga y paga bien. Si tú crees que me estás escuchando, familia, iglesia, que vale la pena servir a Dios, escríbelo en este momento en el chat. Quiero ver tu nombre. ¿Amas tanto a este pueblo como Moisés? ¿O no cantarás el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? Yo quiero cantarlo cuando llegue al cielo. Escribe: yo quiero cantar el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Porque vale la pena servir a Dios. Porque Dios paga y paga bien. Y si no, pregúntale a Moisés: hijo mío. Moisés quería entrar liberando un ejército a una tierra aquí en esta tierra. Y Moisés está hoy en el cielo con Jesús. La Biblia dice que Moisés está en el cielo. Vale la pena servir a Dios, hijo mío, porque Él paga y paga bien. Amén.